aquí me parece que en total ustedes como alumnos son 20, no, son 45 señores o señoritas y solamente hay 21, pero igual, mejor vamos a comenzar, si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el metamorfismo, como en todo lo que tiene que ser magmatismo, pues, por supuesto, debemos de saber distinguir, en el caso del metamorfismo, dos cosas, ¿ah? El aspecto textural y estructural. Cuando hagan conmigo el próximo año, porque es un curso electivo, pero lo voy a dictar, microscopía de opacos, también tienen que tomar en cuenta o en consideración estas dos diferencias entre la textura versus las estructuras, ¿ya? Cuando uno habla de texturas y estructuras, siempre lo deben hacer frente a dos escenarios, ¿no? Siempre es a través de la sección delgada y siempre la muestra de mano. En petrología ígnea, en metamórfica, en vulcanología y en microscopía de opacos. En esos cuatro cursos siempre deben de tomar en cuenta esa relación que existe entre las texturas y las estructuras, siempre. Entonces, y eso tiene un fundamento muy importante, ¿no? Y el gran fundamento, ¿en qué se sustenta lo que acabo de decir? Es de, hay una relación siempre, en el caso de metamorfismo, las diferentes texturas que se desarrollan, generalmente son en secciones delgadas, ¿ah? Lo hacen durante los diversos tipos de metamorfismo. Entonces, es por eso que debemos de tomar en cuenta la textura. ¿Y por qué se tiene que tomar también como herramienta importante para hacer un estudio de rocas metamórficas las estructuras? En el caso de las estructuras, que por supuesto que ya son a otra escala, un poquito más grande, a escala, digamos, ya de muestra de mano, es necesario utilizar esta herramienta que dice la parte estructural, porque siempre se debe de tomar en cuenta la muestra de mano y la muestra de campo. Es muy necesario, ¿no? Porque en la muestra de campo, ustedes tienen que tomar muestras orientadas para poder hacer la cinemática de la deformación. Entonces, es importante también considerar el aspecto estructural, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, hay un detalle muy grande, muy amplio, respecto a la relación que existe entre el aspecto de la textura y las estructuras, ¿ya? Entonces, hay otro criterio que no está aquí, que muy poco he trabajado yo en el campo, en metamorfismo, que es cómo la geocronología está unida específicamente en las rocas metamórficas, pero tomando como criterio el aspecto, el textural, ¿ya? Entonces, este aspecto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el aspecto textural? Porque me va a permitir determinar la edad específica, a veces, de eventos metamórficos múltiples, ¿de acuerdo? Entonces, estos eventos metamórficos múltiples están relacionadas a procesos tectónicos en ambientes orogénicos tipo cordilleranos, como de la cordillera oriental, ¿de acuerdo? De tal forma que nosotros también podemos hacer intervenir la geocronología, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, no se olviden que el aspecto textural trata
de las características a escala muy pequeña, de todas las características que contiene una roca, pero a escala muy pequeña. Y la semana pasada dijimos que estas son penetrativas. ¿Y por qué son penetrativas? Porque este aspecto textural significa, este término penetrativo, de que ocurre o se presenta virtualmente en todos los cuerpos rocosos a escala microscópica dentro de las rocas metamórficas. El aspecto estructural, entonces, como dice acá, es un aspecto un poquito más grande, ¿no? Y tiene que ver muestra de mano. Vamos a hacer ahora, yo les voy a enseñar cómo se hace un estudio macroscópico en muestra de mano. Y dice ahí, tome en cuenta las siguientes características, ¿no? El plegamiento, hay bandas tipo Kimbang, etcétera, etcétera, el bandeamiento nésico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, las texturas de las rocas metamórficas, ¿no? Dicen que ellas son el reflejo de procesos combinados. Todos esos reflejos y que están relacionados a procesos combinados se desarrollan siempre en estado sólido, ¿de acuerdo? De tal forma que en el estado sólido siempre va a ser importante la presencia de una fase fluida. Esta fase fluida me va a ayudar mucho para entender todo el procedimiento de las reacciones metamórficas. Es decir, cuando yo utilizo ecuaciones en equilibrio y poder reconstruir a través de las reacciones metamórficas los procesos metamórficos, pero en estado sólido. Algo que también se debe tomar en cuenta, que lo vamos a hacer ahora, las famosas teorías de nucleación de los cristales, el crecimiento de los cristales. Generalmente el crecimiento de los cristales en ambientes metamórficos se conoce con el nombre de blastesis. Aquí le falta poner blastesis, es decir, que ocurren o se presentan, digamos, en el tiempo continuo del metamorfismo y desarrollan formas o diferentes formas dentro de un proceso metamórfico, ¿de acuerdo? Entonces, esas diferentes formas dentro del proceso metamórfico, ustedes tienen que relacionarlas cuando salgan al campo a través del uso de los famosos elipsoides de deformación metamórfica. ¿Para qué? Para que cuando ustedes salgan al campo puedan superponer los elipsoides de deformación y cuál es el comportamiento de los esfuerzos desviatóricos para poder calcular la foliación. ¿Ya? Es un poco complicado, pero eso se hace usualmente. La gente que hace un mapeo de rocas metamórficas en el campo tiene que tomar todos esos criterios estructurales o microestructurales también, porque me van a definir la cinemática del metamorfismo. Generalmente eso se observa en las zonas trazarco, es decir, es mejor porque la intensidad del metamorfismo es más importante que el frente del arco. Por ejemplo, el metamorfismo que está aquí pegado en la costa, existen también, por supuesto, en las mimatitas, foliaciones, plegamientos, etcétera, etcétera, pero en el trazarco, hacia la cordillera oriental, ahí en ese segmento orogénico, todos los estilos de la microtectónica se desarrollan, y eso es una herramienta muy importante para hacer la cronología de los eventos metamórficos, tanto en macro como en sección delgada. Sección delgada también es complicado, pero es necesario hacerlo, ¿no? Todo eso pide del metamorfismo. Luego vamos a ver el crecimiento de los cristales, la deformación, esta recristalización que está recubierta por la deformación metamórfica, y este tipo que ustedes ven, estos nombres que ustedes ven, idioblástico, epidioblástico, endoblástico, es una clasificación que se utiliza, hay editores de los libros que utilizan, también yo lo he utilizado mucho, para poder darle el nombre en cuanto a su forma a los minerales metamórficos. Idioblástico significa euedral, pero como ahí tiene ese sufijo que es blásticos, blast significa entonces metamorfismo. Entonces, el de aquí es euedral si quieren, anedral y subedral, ¿de acuerdo?
Entonces, o si quieren automórfico, subautomórfico o xenomórfico, cualquiera. Entonces, estas descripciones que están escritas aquí, entonces están relacionadas a la forma de los granos o de los minerales metamórficos, ¿de acuerdo? Entonces, plástico, entonces tiene un origen metamórfico. Nunca se olviden esto, porfiroblásticos, por quiloblásticos, etc. Y relictos es lo que queda, o lo que le pertenecía a la roca original, y ahora ya no le queda nada. Entonces, tanto en el metamorfismo como en las rocas volcánicas, en las rocas intrusivas y también en las rocas, cuando estudiamos microscopía de opacos, a veces por procesos de recristalización o de sustitución de fases en solución sólida, se destruyen, dependiendo de la alcalinidad en el medio en el que se desarrollen, y quedan solamente relictos, ¿no? O quedan como fantasmas, también se traduce también mineralógicamente, ¿no? Es lo poco que queda, ¿no?, de la roca original, ¿ya? Estoy haciendo un pequeño repaso. Esto vimos la semana pasada, entonces vamos a ver ahora los famosos mecanismos de deformación, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que entender de que cuando uno habla de mecanismos de deformación, quiere decir que esto está referido a un proceso metamórfico, ¿de acuerdo? Y cuando yo hablo de un proceso de deformación dentro del metamorfismo, quiere decir de que la tasa de deformación decrece o se incrementa dependiendo en qué situación geográfica me encuentro en la zona de metamorfismo. Entonces, los mecanismos de deformación generalmente se desarrollan cuando se incrementa la temperatura o la tasa de deformación decrece, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esos vamos a hablar. Hay varios de esos, los vamos a completar ahora. Entonces, aquí habla del flujo cataclástico, entonces como primer mecanismo de deformación, vamos a hablar sobre el flujo cataclástico. Entendiendo, además, de que cuando uno habla de deformación, entonces estoy suponiendo que involucra esta deformación en las fases sólidas y cristalinas. Y hay una innumerable cantidad de procesos que intervienen como mecanismos de deformación. Uno de ellos hay que considerar también, me estaba olvidando, el aspecto mineralógico. Es importante, y cuando yo voy a hacer mecanismos de deformación en cuanto a la mineralogía, debo de considerar el tamaño del grano y la orientación, importante. Y además, si es que se puede observar en el microscopio la composición, o también se puede observar si ha surgido movilidad entre los intergranos minerales. No nos olvidemos entonces de que los factores externos que ayudan a desarrollar el metamorfismo, no se olviden, son la temperatura, la presión a través de ¿quién? De los esfuerzos desviatóricos. Ya hemos mencionado que los esfuerzos desviatóricos son 3 componentes con diferentes magnitudes, y estos se desarrollan mejor cuando están bajo la presencia de fluidos, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen una mejor visión de observación. Entonces, los principales mecanismos de deformación, vamos a comenzar por el flujo cataclástico, ¿de acuerdo? O también llamados solución a presión también. Hay gente que le conoce, hay gente que también se le conoce como a este mecanismo de deformación como un flujo de deslizamiento y rotación de los fragmentos, ¿de acuerdo? Todos estos procesos de flujos cataclásticos se producen básicamente en contextos tectónicos frágiles, de tal forma
que aparecen productos de este mecanismo de deformación, como las fallas tectónicas, o otro producto son las brechas o las cataclasitas, ¿de acuerdo? Esto es lo que se produce por este mecanismo de deformación. Luego hemos visto la transferencia, también se le conoce con ese nombre las transferencias de soluciones, o también llamadas soluciones a presión, ¿no? Soluciones a presión. Para esto se requiere, entonces, la aparición de fluidos intergranulares aquí, fluidos intergranulares, de tal forma que en el contacto de estos granos, en los contactos de estos granos, ¿de acuerdo? Aquí en los contactos aparecen un alto ángulo de deformación, o también se le conoce un alto ángulo de acortamiento. ¿De acuerdo? Acortamiento porque es la sobrepresión metamórfica en este ejemplo de aquí es norte-sur, ¿de acuerdo? Aquí el sentido de las flechitas me indican que hay una dirección de acortamiento, ¿no? Entonces ustedes aquí se observan dos ejemplos, y aquí está la imagen, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo A, aquí, por ejemplo, aquí hay un acortamiento y aquí hay una extensión. Aquí hay un acortamiento y aquí hay una extensión, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación estructural, en el acortamiento que existe aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es lo que pasa? En este contacto de acortamiento, aquí, 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 o aquí y aquí, ¿qué cosa es lo que se observa? Se observa una dirección de acortamiento. Entonces, cuando ustedes vean esas estructuras sinusoidales, entre los límites intergranulares, aquí están, acortamientos sinusoidales entre los límites intergranulares, en sección delgada se ve muy bien eso, el microscopio de polarización. Entonces, ustedes en ese momento van a decir, correcto, entre el contacto de este grano y este grano que está aquí, existe un alto grado de acortamiento. O sea, ¿por qué? Porque la dirección del acortamiento es esta de aquí. ¿Ya? La dirección de acortamiento es norte-sur, en el caso del gráfico que estamos observando. ¿De acuerdo? Muy bien, está claro eso, ¿eh? Luego, como otro mecanismo de deformación, ¿de acuerdo? Se tiene la famosa deformación intracristalina. Esta deformación intracristalina también se le conoce una deformación de tipo plástico, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? De que las capas aquí como sufren una deformación, digamos, de tipo plástico, entonces ellas tienen la tendencia, Bending, a hacer una flexión, ¿no? Bending es doblan o se flexuran mejor, ¿de acuerdo? Y este flexuramiento se hace por una simple torsión. Estoy hablando desde el punto de vista estructural, ¿no? Entonces, de tal forma que en los enlaces de los cristales, los enlaces de un monocristal mejor, entonces ahí sucede esa deformación casi elástica. No solamente, entonces, esta deformación intracristalina aparece, entonces, aquí en este mecanismo ¿cómo se llama? De la flexión, sino también aparecen microscópicamente defectos en la estructura del cristal, en la malla del cristal. Estos efectos, o estos defectos mejor, son dislocaciones cristalográficas y son permanentes porque queda esa huella de deformación o de dislocación en la sección delgada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Estas dislocaciones cristalinas
le van a producir un efecto donde en la macla del cristal. Ejemplo, aquí nosotros tenemos dos minerales, por ejemplo, el cuarzo, aquí está, dice que el cuarzo cuando sufre este proceso permanente de dislocación, permanente es mientras tanto el metamorfismo tenga un movimiento continuo en el espacio metamórfico. ¿Y qué le desarrolla entonces? Una dislocación, dice, una dislocación o sufre un defecto en la estructura del cristal. ¿De acuerdo? ¿Y qué le produce? Y le produce ópticamente un tipo de extinción que se conoce con el nombre de extinción ondulosa del cuarzo cuando sufre todo este proceso de dislocación en el metamorfismo. Entonces, cuando ustedes observen el cuarzo con una extinción ondulosa en sección delgada, entonces ustedes ya podrán decir que esa roca, ojo, es metamórfica. Ejemplo, si ustedes tienen una arenisca o una cuarzoarenita, una arenisca arcósica, ¿de acuerdo? Es decir, una arenisca con contenidos de cuarzo y de feldespatos, si esa muestra presentan sus cuarzos extinción ondulosa, que es una característica óptica del cuarzo, entonces en ese momento ustedes dirán, esta arenisca ha arrastrado granos de cuarzo, ¿de acuerdo? Ha arrastrado granos de cuarzo, dice, de una estructura antigua metamórfica, ¿de acuerdo? Entonces uno puede decir, sí, efectivamente esta arenisca no ha sufrido un proceso metamórfico, pero sus granos de cuarzo están metamorfizados. Quiere decir que esos cuarzos metamorfizados provienen o han venido mejor, si quieren, de estructuras intrusivas viejas, ¿no? No sé, proterozoicas o del Paleozoico inferior, porque si están rellenando una cuenca sedimentaria, ¿no? Más de Jurásica, digamos, o Cretácica o Terciaria. Entonces, es muy importante saber distinguir ópticamente un cuarzo con extinción ondulosa. Son cuarzos, desde el punto de vista ópticamente hablando, totalmente diferentes. Nunca se puede mezclar o nunca se puede confundir el microscopista en el reconocimiento de un cuarzo intrusivo, de un cuarzo volcánico, de un cuarzo sedimentario, de un cuarzo hidrotermal, de un cuarzo recristalizado, de un cuarzo metamórfico. Todos los cuarzos de los diferentes tipos de rocas que les acabo de mencionar, todos ellos tienen rasgos y perfiles ópticos o características ópticas totalmente diferentes. Repito, los cristales de cuarzo de una roca metamórfica siempre van a presentar un tipo de extinción que se llama ondulosa o ondulante. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo que es producto de la extinción ondulosa por deformación mecánica intracristalina, es decir, dentro del cristal, es la deformación de las maclas. En la imagen que está aquí en el lado derecho, ustedes tienen una imagen de una calcita, ¿no? Hablo de la calcita como mineral, no como una calcita, digamos, que tiene que ver en rocas sedimentarias, ¿no? Por ejemplo, en espadita, eso no. Esta calcita está asociada a una roca metamórfica. ¿Y por qué les digo así? Porque aquí hay una estructura que está doblada, estas estriaciones estas son huellas de estrías que se han presentado en el cuarzo. Este es un cuarzo metamórfico. Entonces, observen ustedes que aquí hay un plano, ¿no? Aquí hay casi un plano de metamorfismo aquí, ¿eh? Un plano, una falla, una pequeña fallita aquí. ¿Y qué cosa? Individualiza dos sectores, el sector noroeste, que no tiene nada que ver con la mineralogía de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es probable que aquí hay un pequeño plano de falla, porque miren ustedes, las maclas de la calceta aquí se doblan así, se doblan aquí y salen aquí. Vienen aquí, se doblan y salen, ¿ya? Entonces, esas son maclas de deformación por metamorfismo. No son maclas de deformación desde el punto de vista cristalino, o sea, que le pertenecen a un proceso primario de cristalización. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dejamos
esta deformación intracristalina, que es otra herramienta importante para poder comprender todos los mecanismos de deformación. Observen que esto es muy importante, miren, y ¿saben por qué? Pues por lo siguiente. Si ustedes logran entender estas fases de deformación, al final de la clase yo voy a hacer este diagrama de aquí, ¿de acuerdo? Y yo les voy a mostrar aquí todas las características ópticas que ustedes van a ver, las van a hacer ustedes conmigo, macro y al microscopio. Pero para hacer eso, yo tengo que utilizar estas tablas. Estas tablas me representan la historia del polimetamorfismo. Pero para hacer estas tablas del polimetamorfismo, yo tengo que utilizar estos diagramas o estos esquemas que están aquí, que son pre, inter, sin y posttectónicos, ¿ya? Entonces, es importante, para hacer la cronología tectónica, repito, para hacer la cronología tectónica, ustedes tienen que conocer todo este aspecto micro, textural y estructural. ¿Por qué? Porque el metamorfismo está asociado a la mineralogía, a la petrología, y a dos cosas muy importantes, a la gran tectónica y a la microtectónica. Eso tiene que estar claro. El metamorfismo evidentemente se cree que es simple, pero no. ¿Por qué? Porque utilizan varios componentes, tanto mineralógicos como estructurales. ¿De acuerdo? Y cada uno de esos episodios está relacionado a un tiempo tectónico de formación. Y tengo que saber reconocerlos entonces, ya sea en el campo, porque a mí me va a ayudar muchísimo en el campo para poder reconstruir mi estructura metamórfica si estoy trabajando en el lado normal o en el lado inverso. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? De la posición geométrica de las estructuras sedimentarias metamorfizadas en los cordones orogénicos, ¿ya? Es importante entonces. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo aquí? Aquí. Sigo entonces. Vamos a ver otro mecanismo de deformación. Este mecanismo de deformación que es conocido como, que es conocido con el nombre de deformación recubierta, si quieren, que también es muy importante, ¿no? Entonces, aquí tiene una explicación teórica aquí, y aquí tienen la objetiva, ¿no? Esta es la prueba teórica y la prueba objetiva, ¿no? Este es el modelo teórico y aquí hay que explicarles ese modelo, ¿ya? Muy bien. Entonces, este tipo de deformación recubierta, es un tipo de deformación dentro del metamorfismo que se conoce así con el nombre de permanente. ¿Y por qué? Dice, es permanente, dice, porque ella almacena, aquí dice, disculpen, perdón, ella almacena, dice, una energía de deformación, almacena, dice, una energía de deformación, y esta energía de deformación, dice, puede ir decreciendo, dependiendo, dice, de la estabilidad del mineral. Esta energía, dice, que puede reducirse mejor, puede reducirse esta energía que está aquí, dice que puede reducirse, dice, mediante la migración de los defectos, de los defectos metamórficos que ocurre a una temperatura elevada. ¿De acuerdo? Entonces, esta migración de estos defectos de dislocación, miren, van migrando de acá a acá, dice, siempre van a ocurrir a elevadas temperaturas, ¿de acuerdo? De tal forma que, entonces, ¿qué cosa es lo que va a aparecer? Unos subgranos, aquí hay un subgrano y aquí hay otro subgrano, dice, pero van a tener una estructura frágil en el medio del cristal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se puede observar que este cristal de cuarzo tiene una extinción ondulosa, ¿de acuerdo? Entonces, estos
cristales de cuarzo normalmente. ¿Y qué cosa es lo que va a suceder? Que voy a tener yo aquí en el proceso continuo de formación, como mecanismo de formación, ¿qué cosa es lo que va a tener? En estos en la mitad de este grano, que es el segundo episodio que está aquí, ¿qué cosa es lo que va a suceder? En el segundo estado, este es el primer estado, ¿no? En el segundo estado, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Como producto de estos esfuerzos sigma, digamos, de deformación, aquí por ejemplo tenemos en comprensión, ¿no? Aquí está en extensión y aquí en comprensión, en la mitad de este grano, entonces él va a sufrir un defecto mecánico de deformación y que va a almacenar energía. Aquí va a estar almacenada esta energía. Y esta energía va a ser el motor o el acelerador, si quieren, de tal forma que le va a producir un defecto mecánico de deformación, pero esto se produce a alta temperatura, ¿de acuerdo? Y por consiguiente se van a formar o se van a crear subgranos, como dice acá, subgranos metamórficos, ¿de acuerdo? Con esfuerzos internos de deformación muy bajos, lógico, porque aquí ya se ha partido el grano mineral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene? Aquí, esta es la teoría, esta es la imagen, entonces aquí se puede observar de que aparece, entonces hay que darle, esto es este-oeste, ¿verdad? Este-oeste que está aquí, ¿no? Entonces, aquí está la presión está aquí, en este caso está la presión aquí, ¿no? El dibujo quizás un poco está a la inversa que aquí, es este-oeste está aquí, o la presión es convergente de derecha-izquierda y acá de derecha-izquierda, aquí es de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa? En estos límites, estos granos, ahí se desarrollan aquí, entonces ahí se van a producir, dice, un recubrimiento óptico metamórfico de estos, era un solo grano y ahora se producen 2 granos, ahí comienzan a desdoblarse los granos, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el famoso mecanismo de deformación por recubrimiento de deformación, por recubrimiento de deformación. Y otro mecanismo de deformación que es ampliamente conocido y que se conoce con el nombre de la recristalización. Entonces, cuando uno habla de recristalización, entonces inmediatamente uno tiene que comprender de que se debe de involucrar dentro de este mecanismo de recristalización que existe un movimiento en los límites intergranulares, ¿ya? De tal forma de que este movimiento entre los límites intergranulares de las rocas metamórficas, ¿qué cosa es lo que va a producir? Va a producir configuraciones de granos, ¿de acuerdo? Configuraciones de granos que son el resultado de la recristalización. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede que en el mecanismo de deformación metamórfico por recristalización, dice, la energía de deformación siempre va a estar almacenada. Y ella, dice, se puede liberar, dice, ¿dónde? Solamente en los límites de los granos. ¿A través de qué mecanismo de formación? A través del mecanismo por rotación de los subgranos minerales. Subgranos es decir, que los granos se fragmentan, ¿de acuerdo? O también se puede producir una reducción, dice, en el área que yo estoy observando se puede reducir o puede aparecer una reducción entre los límites intergranulares, ¿de acuerdo? Todo este proceso de la recristalización, dice, generalmente son mejor observados, dice, cuando se producen a alta temperatura, pero con la presencia siempre de un fluido, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta figura expresa lo que es la recristalización, ¿de acuerdo? Y se hace a través de 2 mecanismos, el mecanismo A y el mecanismo B. En el caso del
de la figura A, aquí en el caso de la figura A, ¿qué cosa es de lo que se observa? Que en los límites de los granos, aquí, este es un grano que está aquí de color oscuro y hay otro grano que está aquí que es de color claro. En los límites de esos granos, entonces, esta es la explicación teórica y esta es la explicación óptica. Entonces, observen que un grano, el que está en el lado izquierdo, es el que está aquí, con estas rayitas casi horizontales y de color blanco. Y en el lado derecho, entonces, en el lado derecho yo tengo la mineralogía de la roca, aquí. ¿No? Eso es lo que se observa aquí. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? Se puede observar que a partir de este grano, yo voy a proceder de la siguiente forma y voy a decir, aquí existe una migración justo en los límites de los granos. Este grano, por ejemplo, este grano que está aquí, es un grano que ha sometido a altos esfuerzos de deformación. Aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es lo que pasa? Entonces, migra después, tiene una migración. Se hace en el límite intergranular. En el límite intergranular. Aquí en la parte central, vean que hay un redondito blanco, muy pequeño, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el proceso metamórfico migra, es decir, camina en el tiempo metamórfico, geológico metamórfico, ¿qué cosa es lo que pasa? Aparece, dice un huequito aquí, que vamos a llamar de Burbank, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? En el siguiente paso, miren, este espacio en blanco, aquí, entonces, eso no es por una falta o una laguna de cristalización, no, eso lo hace el metamorfismo. Pero sincrónicamente en el metamorfismo aparece algo que es la nucleación. Y aparecen pequeños cristales, ¿de acuerdo?, en los límites intergranulares. Y se desarrolla, entonces, un mineral que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, observen, este es al microscopio, ¿no? Esta es la escala, un micrón, miren lo que pasa. Entonces, este es el primer estado, aquí. Y en el último estado aparece aquí, miren, aquí, ¿no? Este de aquí es el que está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, a este mecanismo se le conoce como un mecanismo de recristalización. Ejemplo A está aquí, entonces hay una migración en el límite intergranular. Muy bien, ¿de acuerdo? Y en el caso B, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí en el grano B se produce una rotación de los subgranos. Hay una rotación, ¿no? Entonces aquí dice que los granos se producen subgranos de rotación. Entonces aquí los granos van a rotar. Muy bien, entonces este es el sentido de rotación de subgranos minerales. Este es el sentido de izquierda hacia derecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí va migrando, pero primero tiene una aproximación aquí, corte, en este plano, de un corte cizallante, ¿de acuerdo? Dextral, aquí, dextral, ¿de acuerdo? Entonces, observen que como el metamorfismo es un proceso en el tiempo continuo, estos subgranos, o en los límites de los subgranos mineral, van a comenzar a rotarse. Observar que este grano mineral tiene, digamos, un rotando. Entonces, repito, este es un corte cizallante, bastante cizallante, ¿no? Dextral aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el plano, el mecanismo interfacial, estructural aquí, en el medio está aquí, que hay un límite. Aquí faltaría ponerlo. No, mi internet. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos mecanismos de aquí de migración le van a producir en la roca una característica óptica que se conoce con el nombre de recristalización del cuarzo. El cuarzo, cuando se recristaliza, desde el punto de vista metamórfico, siempre pueden aparecer en los límites
límites de sus granos, de este grano con el de aquí, con el de aquí, también pueden presentar aquí unas estructuras sinusoidales, que eso también es una herramienta óptica para poder distinguir lo que es una recristalización. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en los límites de este grano grande de cuarzo que está aquí, en sus límites, dice, ocurren una reducción de minerales, ¿no? Una reducción, o sea, los minerales se hacen más pequeños, ¿no? De tal forma, dice, de que se acompañan dos fases, ¿no? Una fase de grano grueso, ¿de acuerdo? Y otra fase mineralógica de grano fino, generalmente en los bordes. Esta característica óptica, mineralógica, metamórfica, entonces también se entiende como que esta roca ha sufrido un proceso de mecanismos de recristalización, ¿ya? Así se recristaliza. Muy bien. Aquí entonces tenemos texturas, son de texturas de metamorfismo de contacto, ¿de acuerdo? Todas estas que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces esto no voy a incidir, esto es muy sencillo. Generalmente entonces esas texturas se producen a niveles muy superiores de las zonas metamórficas o dentro de las zonas de metamorfismo de contacto, ¿no? Casi son características, o estas texturas son muy características de cuerpos plutónicos que desarrollan aureolas de metamorfismo de contacto, ¿no? Generalmente son monominerálicos, entonces una característica de este tipo de texturas de metamorfismo de contacto, casi todos desarrollan una textura granoblástica poligonal, ¿de acuerdo? Ya sean esta característica poligonal granoblástica se desarrollan tanto en rocas que son monominerálicas, que solamente contienen el cuarzo, o también, dice, en rocas metamórficas de metamorfismo de contacto poliminerálicas, de varios minerales, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de aquí de esas tres figuras, la A, B y C, entonces no se olviden que son texturas de metamorfismo de contacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos aquí abajito, entonces estas texturas que están aquí, las famosas texturas de Q6, es decir, que son texturas metamórficas, las que se forman así como producto de un recocido, no sé, es un término metalúrgico más, recocido de los minerales, y sus formas son desiguales, ¿no? Todas las formas de estos cristales son desiguales. Y no solamente son desiguales, sino también son muy pronunciadas. Esas formas pronunciadas generalmente aparecen en este tipo de cristales, ¿no? Pueden ser, no sé, pueden ser plagioclasas, anfígoras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y también pueden desarrollar texturas en formas de polígonos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos dos tipos de texturas, la D y la E que ustedes ven aquí, entonces se conocen con este nombre, ¿no? De texturas de Q6 aquí, ¿no? Y finalmente tenemos las texturas nodales, ¿no? Y tenemos luego las porfiroblásticas, las poiquiloblásticas y las relícticas o esqueléticas, ¿no? Aquí estos granos son muy desarrollados, le dicen porfiroblásticos, blastos, porque se desarrollan en un texto metamórfico, y aquí también hay unos granos minerálicos que están dentro de este gran cristal y desarrollan una textura poiquiloblásticos, ¿no? Porque crecen y se desarrollan en el proceso metamórfico. Y por último tenemos las texturas, todas estas, ¿no? Que son, perdón, estas de aquí que son texturas relícticas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esas son texturas de metamorfismo de contacto. Aquí hay un detalle importante que lo debemos de tomar en cuenta, porque el famoso ángulo diédrico que se produce en las rocas metamórficas. Esto también se observa
siempre se observan las secciones delgadas. ¿De acuerdo? Observen aquí esta imagen que está aquí y aquí, esas dos imágenes, ¿no? Entonces, en el caso de la imagen A, aquí, imagen, entonces, observen ustedes que aquí tenemos, en los límites de estos dos granos, aquí tenemos entonces dos granos, entonces, y observen que entre el A y B entre el AA y el B, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que se desarrolla una superficie de alta energía, ¿no? Aquí se llama que entre los límites de estos granos se desarrollan superficies de alta energía, ¿ya? Para que se desarrollen superficies de alta energía y desarrollen este tipo de ángulo diédrico, de aquí, entonces, la característica importante es de que deben de obedecer a un proceso de recristalización, de tal forma que la relación geométrica que existe en estos dos granos que son iguales, deben ser plagioclasas, y aquí yo le puedo poner que un clinopiroxeno, se desarrolla este ángulo, ¿no? Este ángulo phi, ¿no? De tal forma que esto también ayuda a entender que esto se produce por un proceso de recristalización, ¿ya? Entre los límites de estos granos, y desarrollan entonces estos ángulos, aquí, este ángulo phi. Esto está mejor explicado aquí. Aquí tenemos entonces una figura, aquí tenemos una figura, esta que está aquí. Entonces, Husserl dice que la plagioclasa es el cristal que está blanco, ¿no? Y todos los oscuros son los cristales de plagioclasa, o de clinopiroxenos. Entonces, tomemos como ejemplo este que está aquí, a ver, voy a dibujar. Entonces, voy a tomar este que está aquí, este que está aquí. Entonces, estos que están de color de color oscuro aquí, de color oscuro. Todas las plagioclasas son blancas. Esta es una plagioclasa. Le voy a poner una P. No puedo dibujar la P. Esa es una P y estas son los clinopiroxenos. Observen el ángulo, este ángulo que está aquí, este ángulo phi está aquí adentro. Esa es otra característica también del desarrollo del famoso ángulo diedro de las rocas metamórficas. Es este ángulo que está aquí, ¿eh? Voy a dibujar. Ese que está ahí. Ese ángulo es el mismo que está aquí. Es el mismo que está aquí, ¿ya? Entonces, igual en la mica, miren dónde, qué cosa, este es otro tipo de roca, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes observen que la mica llega a truncar el desarrollo generalmente de los cristales de aquí, esta es una mica, ¿de acuerdo? Y los cristales de cuarzo están alrededor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los cristales de cuarzo no pueden desarrollar porque la mica ya ha sobrecrecido aquí y le hace un truncamiento aquí y no lo desarrolla, que se maximice más el cristal de cuarzo. Quien interrumpe ese crecimiento metamórfico son las micas, ¿de acuerdo? Y también, entonces, no se olviden que en este gráfico que está mejor explicado, habla sobre este desarrollo de los ángulos diédricos entre los límites intergranulares y el metamorfismo, ¿ya? Muy bien, entonces, no sé, seguimos, a ver, muy bien. Esto no, ya sería mucha teoría. Acá tampoco, vamos a pasar, ¿ya? Si no, esto ya hemos visto. Muy bien, vamos a pasar aquí, más rápido, si no, creo que ya me queda poco de tiempo. Entonces, vamos a pasar aquí a un metamorfismo, perdón, a texturas metamórficas de alta tensión, formación o de alto esfuerzo, como ustedes quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver todas las que son todas las características metamórficas ya de flujo, ¿ya? Entonces, en este gráfico se observa 4 muestras de mano, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, creo que voy a verlo así mejor. Entonces, sí. Muy bien. Entonces, aquí me faltaba, no, sí está bien. A ver, vamos a ver, un momentito ya. Miren, aquí hay 4 muestras, vamos a hacerlas aquí. Entonces tenemos una, a ver.
Aquí tenemos una muestra de mano, aquí tenemos otra muestra de mano, aquí tenemos otra muestra de mano, otra muestra de mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, luego tenemos en el lado derecho, aquí, tenemos las secciones delgadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que se observa aquí, digamos, en las texturas metamórficas de alta deformación? Aquí no hay, aquí sí hay alta deformación. Esto se observa también en la muestra de mano y en la sección delgada. Entonces, se observa un progresivo o una progresiva milonitización, es decir, es una milonita, de una roca que originalmente fue granítica, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este es, repito, la muestra de mano y esta es la sección delgada. En la muestra de mano, ustedes pueden observar entonces aquí, es un granito que no está deformado. Repito que estoy observando ahora texturas metamórficas de alto grado de deformación. Y para explicar esto, entonces estoy tomando como ejemplo una roca granítica en muestra de mano y en sección delgada. En muestra de mano y en sección delgada. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Voy a partir de un granito y voy a terminar una milonita. ¿De acuerdo? Entonces, en el gráfico A, que es este que está aquí, en el gráfico A, está aquí, observo un granito, por supuesto que no está deformado. En el gráfico B, miren, aquí está entero, en el gráfico B, que está un poco oscura, ¿no? Pero en la sección delgada, miren, aquí en muestra de mano, en la sección delgada, esta sección delgada muestra una textura muy conocida en el metamorfismo, que es la textura en mortero. Cuando ustedes vean estos cristales que están aquí, se dice que presentan una textura en morteros. ¿Y por qué así? Porque los granos de cuarzo, aquí están deformados, se presentan como porfiroblastos, ¿de acuerdo? Y siempre van a estar bordeados o se desarrolla en sus bordes un tipo de textura en crushing. ¿Qué es en crushing? Una textura triturada. Es decir, la matriz producto del metamorfismo, este cristal de cuarzo que desarrolla una típica textura en mortero, el metamorfismo lo va moldeando, lo va triturando, y la matriz es lo mismo que el blasto, el que está aquí. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Le desarrolla alrededor del grano mineral de este cuarzo, le desarrolla una matriz triturada. ¿Por qué procesos? Por un proceso metamórfico de la cataclasis, y también él se recristaliza. En el gráfico C, A, B, C, en el gráfico C aparece otro tipo de roca. Miren, aquí estoy hablando de cataclasis. Estoy haciendo crecer la intensidad del metamorfismo a través de estas texturas metamórficas de alta deformación, del no deformado y el altamente deformado. En el proceso, aquí, repito, un granito no deformado, un granito con textura en mortero y que desarrolla una textura cataclástica, ya desarrolla una cataclastita alrededor. Y en el gráfico C, ¿qué cosa es lo que le va a impartir el metamorfismo? El metamorfismo le va a impartir una característica importante, ya foliada, ahí hay una foliación, y esa foliación ya se le conoce con el nombre de milonitas, y presentan unos núcleos, unos tumores, si quieren aquí, ¿de acuerdo? De elementos metamórficos, no sé si se ve, pero yo no los veo, de deformación. Entonces serían estos serían no blastos, no serían clastos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, la última muestra, miren cómo está aquí. Miren todo ese metamorfismo progresivo de un granito no deformado a un granito altamente deformado. ¿Por qué? Por la evidencia textural que yo tengo. En la muestra de mano, norte a sur, aquí, y en la sección delgada de norte a sur. Esta última, entonces, miren que el tamaño del grano es muy fino, entonces, a ella yo le puedo denominar como una ultramilonita, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es una ultramilonita?
porque observen que sus granos originales han desaparecido, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa más se puede observar? Sus granos que estaban aquí gruesos, aquí están finitos, muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Y ya también ha desarrollado una foliación intensa. Aquí, hay una foliación intensa. Entonces, esta serie de deformación, de un no deformado hasta un altamente deformado, está expresado o representado por texturas metamórficas de alta deformación, ¿de acuerdo? Entonces, hay un progresivo desarrollo. ¿De dónde? Desde de un granito a una ultramilonitas, ¿de acuerdo? Ultramilonitas. Granitos hasta una ultramilonitas, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces rápidamente, voy muy rápido, porque ya creo que no me alcanza mucho tiempo. Entonces, este gráfico también es muy interesante y ustedes lo van a utilizar. ¿Y por qué? Porque en este gráfico muestra los indicadores del sentido del cizallamiento, indicadores tectónicos o estructurales del sentido del corte, ¿no? O del cizallamiento, o cortante, indicadores de los sentidos cortantes o de cizallamiento, ¿de acuerdo? Y presentan muchas características. Este gráfico que he puesto aquí, entonces, ustedes tomen en cuenta, esto lo pueden utilizar en el campo. Yo lo he utilizado en la falla de Cerro Verde con su profesor, seguro que hay en la falla, en la nueva carretera que han hecho de Arequipa al 48, ¿quién no conoce, no? Ahí al 48, donde paran los carros. En la nueva carretera de Cerro Verde, justo donde está el botadero de los pads que están haciendo ahí al lado de la carretera, creo que la han desviado ahora, ¿no es cierto? Entonces, uno sube la carretera y aparece una gran zona de falla. Esa es la famosa falla cenicienta. Y ustedes, cuando quieran saber el sentido o los indicadores del sentido de corte, o del cizallamiento, o como quieran llamarle, o desplazamiento, entonces deben de tomar en cuenta hasta lo siguiente. Miren cómo es esta evaluación. Estos indicadores del sentido del corte, en cizalla, este corte es casi dextral, ¿no? Muy bien. Este va a la derecha y este va a la izquierda. Estoy hablando del rojo. Esto es cero. Estructuralmente no está deformado. Entonces, voy a hacer intervenir el metamorfismo. ¿El metamorfismo dónde? En una zona de cizallamiento, una zona de falla. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observen ustedes, este es un elipsoide geométrico, estructural, sin deformación. Y las líneas que están aquí abajo son las foliaciones. ¿Me dejo entender? Muy bien. O si quieren, le pueden denominar mejor, son planos de clivaje de cizallamiento. Estos son planos, de clivaje ¿de dónde? Del cizallamiento que está aquí. Y son paralelos, miren. Siempre son paralelos a los indicadores del sentido del cizallamiento. Muy bien. Entonces, voy a hacer intervenir ahora, en el tiempo metamórfico, dentro de esta estructura, voy a hacer intervenir una cinemática. Muy bien. Tengo un episodio 0, tengo un episodio 2, muy bien. ¿Qué cosa es lo que sucede con el elipsoide? Estoy hablando no de un elipsoide óptico, este es un elipsoide estructural. ¿Qué cosa es lo que pasa? Este elipsoide comienza a deformarse. Del estado 1 pasa al estado 2, muy bien. Observen entonces que los clivajes son estáticos, los clivajes o los planos de cizallamiento están estáticos y son paralelos o a los indicadores del sentido de cizallamiento. Sí, son paralelos. Pero ¿qué es lo que pasa? Este elipsoide comienza a deformarse. ¿Quién lo deforma? El sentido del movimiento, muy bien, y lo jala aquí a la derecha, a un estado 3, y en este estado 3, ¿qué cosa es lo que ya se comienza a observar? Una foliación oblicua. Aquí tengo una foliación oblicua. Esta foliación oblicua se hace mucho más importante en el último estado de cizallamiento. Observen aquí. Y aquí se observa una angularidad entre ¿quién?
entre el plano de clivaje de cizallamiento, que es el plano de clivaje de cizallamiento, y la foliación oblicua, que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso me va a, este mecanismo de aquí, estos indicadores del sentido del movimiento, me van a ayudar a entender, por favor, porque ya no hay tiempo, del gráfico A, ¿ya? Muy bien, en el caso del gráfico A, este gráfico permite observar, perdón, tomen en cuenta, señores, esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí, ¿ya? Muy bien. No se olviden de que este es un cizallamiento dextral, el lado derecho, dextral, ¿ya? Y el lado izquierdo es sinestral, dextral, sinestral, muy bien. Entonces, estoy partiendo yo de eso. El lado de arriba es dextral y el de abajo es sinestral. No voy a hablar porque es muy largo, es muy interesante esto, pero ya no hay tiempo, ¿ya? Lo harán con su profesor de estructural, muy bien. Yo tengo un dique aquí, muy bien, yo tengo un dique ahí, muy bien. ¿Qué cosa es lo que pasa? Entonces, en esta cinemática que se observa aquí, en la parte superior de este gráfico, ¿qué cosas se observan? Dos cosas, ¿no? La primera, se observa la dirección del sentido de corte, muy bien. La dirección del sentido de corte. La dirección del sentido de corte, yo la voy a poner aquí, si quieren, la dirección. Este es el sigma 1, ¿no? Que yo también le puedo poner S1 o sigma 1, ¿perdón? Luego yo tengo que la foliación, dice aquí, es oblicua. Correcto, es oblicua aquí, es oblicua. Bueno, esta expresión de este gráfico, ¿qué cosa expresa en algo más realista, ¿no? Se observa aquí S, la foliación en cizaña aquí. Entonces, los granos minerales están aquí, miren, esta orientación noreste-suroeste están aquí. Noreste-suroeste están aquí. Los granos minerales están así, es decir, están noreste-suroeste. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Dice que se desarrolla una foliación oblicua. Muy bien. ¿Cuál es la foliación oblicua? Dice, de este punto, este cuadradito, es esta expresión que está aquí. ¿Y dónde está la foliación oblicua? Esta es la foliación oblicua. Aquí está la foliación oblicua, ¿verdad? Y esto es, entonces, S es la foliación de la cizalla. Claro, la cizalla está aquí, pues. Hemos visto que es casi paralela, miren, ¿eh? A la dirección de la cizalla, ¿no? Casi es este-oeste. Ella también es este-oeste. Pero la foliación aquí es, entonces tengo noreste, sur, oeste. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de orientación solamente yo la voy a observar donde en los límites de una zona de cizallamiento. En el límite de acá, este es en este límite, voy a observar aquí. ¿Ya? Entonces, estos son indicadores importantes que me van a decir el sentido del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, le va a desarrollar unos huecos cóncavos, ¿no? Aquí. Entonces, esta concavidad de aquí me va a indicar el sentido del movimiento. Y esta concavidad de aquí me va a indicar del otro movimiento. Este es el dextral y este es el sinestral, ¿de acuerdo? Aquí está dextral a la derecha y el sinestral hacia la izquierda. Siempre entonces, aquí no se observa bien, pero en este corte sí, no lo voy a explicar porque no voy a alcanzar, ¿no? Hay unos ángulos agudos aquí, ¿no? Hay unos ángulos agudos. Estos ángulos de aquí, ¿no? Estos ángulos agudos me van a dar entonces el sentido del cizallamiento. Igual aquí el ángulo agudo aquí me da, ¿ya? Muy bien. Yo creo que no voy a terminar si sigo en el detalle estructural, solamente para que tengan conocimiento de estos. Estos también son indicadores del sentido de cizallamiento universalmente conocidos. Entre ellos son el tipo teta, el tipo phi, esto es conocido en la literatura microestructural o estructural. Este es el sigma y este es el delta. ¿De acuerdo? Estos son más complejos y esta es la famosa, la mica de tipo pescado, ¿no? Entonces, esta muestra que está aquí representa una roca metamórfica conocida con el nombre de Augenleis, y hemos visto porque presenta unos ojos feldespáticos que están aquí, ¿no? Este de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Y los indicadores de cizallamiento están aquí, entre este de aquí y el de acá abajo.
este que está aquí y el de acá abajo. Si son de tipo, el teta, el tipo teta, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Ellos no tienen ninguna deformación en su cola. Le vamos a poner, este es el elipsoide, ¿ya? Y el que se deforma es su cola. La cola, digamos, antes y después, o la de antes y la después. ¿Ya? En el caso del tipo Phi, este indicador del sentido del cizalamiento, acá, en este caso, observen que su cola es simétrica. Acá en inglés es tail, ¿no? Aquí, estas colas adelante y la cola atrás, entonces son colas en mantos, así. Bueno, la traducción no le podía hacer, ¿no? Los porfiroblastos, ¿no? Alrededor de estos, yo diría más, son porfiroclastos, ¿no? Entonces, estos mantos le dicen a esa parte, ¿no? Es estructura en manto, ¿no? Pero tiene la cola, ¿no? La cola dice que en este caso la cola son casi simétricas. En el tipo sigma, aquí, entonces, en el caso de los porfiroclastos, ¿no? Los porfiroplásticos, aquí eran simétricos. Aquí son casi asimétricos, ¿de acuerdo? Y el ancho de sus colas, y el tamaño de sus colas son muy anchas aquí. En el caso del tipo delta, es otro. Entonces, aquí en el caso del tipo delta, observen que sus colas aquí son altamente deformadas, ¿no? La de aquí y la de aquí. Y son delgadas. El del tipo sigma aquí no están deformadas y casi están rectas. Miren, son paralelas al sentido del movimiento aquí, ¿eh? Miren, es lo importante. Y se diferencian del delta, que está aquí. Entonces, de que estos están, sus lados de la cola están altamente curvados. Aquí están rectos, aquí están curvados. Estos ya son objetos metamórficos más complejos y por último se acaban, ¿no? Entonces, como indicadores de cizallamiento al desarrollo de unas micas. Ya casi se parece aquí, ¿no? Muy bien. Voy a dejar un momento, esto también es importante, pero ya creo que no voy a poder explicarles. Esto es dos palabras, señores. Observen aquí las estructuras en cuartel. ¿Por qué se les dice estructuras, digamos, en cuartel, ¿no? Porque están referidos a los 4 cuadrantes, ¿no? Rápidamente, solamente voy a hablar del primero, ¿no? Entonces, observen aquí la zona aquí de acortamiento está aquí y la zona de extensión. ¿De acuerdo? Zona de acortamiento y de tensión. La zona de acortamiento, entonces, ¿cómo estaría? La zona de tensión es noreste-suroeste y la zona de acortamiento es noroeste-sureste. Y están formados, o están manifestados o expresados a través de este dibujo que está aquí, ¿no? A través de este dibujo que está aquí. Bueno, no voy a poder explicar todo, pero esto lo vamos a utilizar cuando hagamos nuestro ejercicio, ¿ya? Voy a seguir, señores, no voy a hablar nada de esto. Tampoco voy a hablar de esto ya lo han hablado, supongo que Sergio les ha enseñado todo lo que es la foliación, sí quizás, no. Entonces, esto lo he sacado del libro de Pascher, es un libro muy bueno, muy bueno. Hay otra edición que yo tengo, esta es la edición 2014, creo, ¿no? Todos son los mecanismos del desarrollo de la foliación, antes de la formación y posteriormente a la deformación, ¿no? Aquí miren, antes y después. Antes y después. Aquí antes están desordenados, están caóticos y después aquí se alinean. Antes aquí, después aquí, antes y después, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es para la foliación. Aquí también muy interesante, pero ya no termino, ¿eh? No voy a hacer más. Muy bien. Aquí sí me voy a detener un poquito, entonces voy a hablar sobre el metamorfismo y tiempos de deformación, ¿ya? Entonces, en toda la literatura microtectónica, como estos eventos de metamorfismo son sucesivos, van a producir eventos de calor también, de calor y de movimiento, y van a desarrollar un tipo de microestructuras en el metamorfismo que las vamos a enumerar de esta forma. Estas numeraciones, si quieren, de los diferentes tiempos de deformación y de metamorfismo son
son universalmente conocidos, y la Subcomisión Internacional de Metamorfismo recomienda este tipo de descripción, ¿no? O de numeración. Los eventos metamórficos van con M1, M2, M3. Entonces, yo supongo que en las clases que han hecho en las prácticas del metamorfismo, siempre en la cordillera oriental es lo mejor. Hay varios eventos metamórficos. Yo puedo poner aquí como primer evento, como ejemplo, pero eso lo tienen que hacer en la práctica. Yo no lo puedo hacer porque es largo. M1 significa, por decir, voy a trabajar con la tectónica hercínica del Pérmico superior o del Paleozoico superior. Entonces, tiene como un evento metamórfico primario o primero el euercínico, antes, el hercínico, que es sincrónico con la deformación, y el tardiercínico. Esos eventos metamórficos me van a producir eventos de deformación. El evento de deformación es 1, 2 y 3. Es decir, la tectónica hercínica en la cordillera oriental lo harán con el profesor creo que es de estructural o de geología del Perú, supongo. Alguien hablará de eso, no sé. En la tectónica hercínica, que comienza en el Paleozoico superior, entonces, ahí ustedes pueden adaptar esa terminología del evento 1, 2 y 3, ¿no? Pero ellos le desarrollan un tipo o un evento de deformación y también le desarrolla una foliación, ¿de acuerdo? Esta foliación, S0 es la de estratificación, estas son las foliaciones S1, S2, S3. Entonces, no se olviden que S0 es la característica primaria, que es la sedimentación. Y esta 0 hay que saberla encontrar en el campo para poder determinar las foliaciones 1, 2 y 3 que están asociadas a los eventos metamórficos y a los eventos metamórficos de deformación. No solamente le desarrolla una foliación, también les desarrolla una alineación, ¿de acuerdo? Entonces tienen que saber distinguir. La L0 es la de estratificación. Ejemplo, a ver, ¿dónde estaría aquí? Miren, tomemos como ejemplo rápidamente. Miren, S1, ¿dónde está aquí? Aquí está S1. ¿Dónde está S0? ¿Dónde estaría S0? ¿Dónde estaría aquí en estos gráficos? ¿Dónde estaría? S0, miren, S1 está aquí, Yo puedo decirle que S0, ¿dónde estaría? Miren, aquí yo podría decir, que probablemente S0 está aquí. Y este es S1, después le desarrolla S2, no sé, quizás está de aquí, etcétera, etcétera, S3. ¿Ya? Entonces, hay que distinguir lo que es una alineación de una foliación, ¿ya? Lineación y una foliación. Aquí, entonces, están aquí todo lo que acabamos de explicar en esta imagen que está aquí. Todo eso está en el libro de Pacher, ¿no? Es muy bueno ese libro. Entonces, aquí está S1, aquí está S2, miren, S3 está aquí sincrónico. Aquí está la deformación 1, lógico. Aquí está la deformación 2, aquí está la deformación 3. Muy bien, ya no es que no voy a terminar, ¿no? Aquí está, esto importantísimo, aquí también, señores. Esta es la cinemática de deformación, ¿no? Este es la pre, acá nunca pasó nada. Esta es la pasada y esta es la sincrónica. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la pre, esta es la post y esta es la sincrónica. Eso también se observa al microscopio. Estos son los cristales precinemáticos, o sea que no han sufrido todavía deformación. En A, por ejemplo, A, B, C, D, E. En A, entonces, aquí están los cristales ligeramente curvados, ¿no? Con una extinción ondulosa. Aquí se observa una foliación, aquí se observa una foliación, ¿no? Alrededor del porfiroblasto. Este es un porfiro. No es clasto, es un porfiroblasto. ¿Por qué? Porque este grano de este metamórfico, que ha desarrollado durante el metamorfismo, pues se dice, la foliación, se ha desarrollado alrededor del porfiroblasto. ¿De acuerdo? Estas son estructuras aquí que se muestran. Por ejemplo, esta puede ser una andalucita y le desarrolla una característica oscura, digamos, paralela a la foliación, y esto es por el metamorfismo.
Y luego tenemos aquí los famosos Kimban, o pliegues, o micropliegues, o Kimban. Luego tenemos aquí las estructuras en budines, o microbudinage, y todas estas de aquí son las máquinas de deformación. ¿Ya? Esto está en el libro de Spray. Muy bien, aquí hay más. Estas entonces son las herencias cinemáticas, antes de que funcione el metamorfismo. Estas son después, ¿de acuerdo? Y por último tenemos las sintectónicas, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, estas son ya posteriores. Entonces, como es posterior el metamorfismo, miren, atraviesa el blasto, y le deja la huella del metamorfismo. ¿Ya? Entonces hay varios tipos, ¿no? La ABC. ¿Ya? Todo esto se observa al microscopio, ¿eh? Todo esto es al microscopio. Todo esto es puro microscopio, ¿no? Muy bien, entonces cuando la cinemática es cronológicamente es es decir, hay un sincronismo entre deformación y la cinemática, entonces te puede desarrollar esto, ¿no? Desde el estado original, aquí comienza a funcionar, y ya le impregna la deformación dentro de los clastos, dentro de los blastos, aquí adentro, miren, aquí está sin deformar, arranca la deformación, ¿de acuerdo? Entonces este es sinestral, ¿no es cierto? Es una cinemática sinestral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que los blastos comienzan, en primer lugar, a impregnarse o a desarrollar las huellas, o le dejan una huella digital de deformación aquí, van rotando también, ¿de acuerdo? Entonces, van rotando porque esta zona de cizagamiento rotan y los hacen crecer, pero le imprime una huella digital de metamorfismo dentro del blasto. Aquí, miren aquí también, se deforma, miren, y aquí está la huella de deformación, y aquí está la huella de deformación más intensa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sinestral, ¿no? Aquí es sinestral. Correcto, es sinestral aquí. Muy bien. Entonces, vamos a rápidamente el ejercicio. Miren, señores, dice, ¿cómo yo debo de estudiar una muestra de mano? Aquí está la muestra de mano. Esta muestra le pasé a T ayer y también a Moisés en sus grupos. Esto es de la cordillera oriental, ¿eh? Yo lo corté con la sierra, lo cortamos con la sierra, y después entonces esto los hacía hacer a mis estudiantes, cuando hicimos los cuadrángulos. Haga usted una descripción, entonces aquí dice, hacer el estudio siempre en las rocas metamórficas ustedes tienen que hacer un estudio a 2 escalas de observación, macro y micro, siempre, señores. Entonces, eso ya tienen que tomar en cuenta de que cuando ustedes vayan al campo, entonces, lo importante es que tienen que hacer una descripción de la muestra. Ustedes hacen todo primero el reconocimiento de campo, su mapeo, todo. Al momento que han terminado, en el momento que han terminado de hacer su mapeo, terminan a veces, voy a ir a tomar mi muestra al campo. Entonces, ¿por qué es importante que yo debo de tomar una roca en el campo para hacer un estudio en el mismo campo? ¿Eh? Yo me ocupo de esto, Sergio se ocupa de esto, porque esto se hace en la práctica, ¿ya? Esto también, ¿no? Pero para que tengan una idea, digamos, ¿qué detalle debo yo de tomar en el campo? Entonces, el objetivo no es que yo haga este dibujito, ni que yo la vea la muestra de mano, ni la sección delgada. El objetivo es de que yo tengo que reconstruir la historia metamórfica de una roca a partir de la observación a escala macro y a escala micro. Esta quizás es la más importante y la más determinante a la escala microscópica. ¿De acuerdo? Solamente yo voy a hacer por cuestiones de tiempo, al otro año haré con los microscopios, entonces mire esto. Entonces, cuando yo voy a hacer un estudio macroscópicamente, yo tengo que tomar en consideración todo este tipo de superficies metamórficas y delineaciones metamórficas. ¿Ya? Entonces, generalmente las muestras metamórficas o las rocas metamórficas que están en el lado de la costa, Camaná, Mollendo, Cocachacra, Ocoña, San Juan de Marco, ahí hay muchísimas rocas metamórficas. Frecuentemente todas ellas, lo mismo que las rocas que están en la cordillera oriental, han sufrido un proceso sucesivo de
y de polimetamorfismo. Y no solamente hablo de polimetamorfismo, también debo de hablar y debo de reconocer en el campo la polideformación. Repito, debo reconocer entonces en las rocas metamórficas dos cosas. Muy usualmente hechas en el mapeo metamórfico. Cada roca tiene sus propias características de mapeo. En el caso del metamorfismo, tiene sus propias características de mapeo, ¿de acuerdo? Y yo qué debo de entender que cuando yo estoy hablando de rocas metamórficas, frecuentemente dice son consideradas que son rocas que han sido sometidas a fases de polimetamorfismo o polimetamórficas. Y no solamente eso, hay otro término importante que lo deben de considerar que son la polideformación, es decir, varias fases de deformación. ¿De acuerdo? Y miren, siempre es importante distinguir dos dominios. En el caso del sur del Perú, el dominio estructural metamórfico, que corresponde a la cordillera de la costa, porque es una cordillera en la costa, todo el metamorfismo que está en Camaná, en el río Tambo, en Mejía, en la Punta de Bombón, en Quilca, subo más hacia el norte, me voy a Ocoña, me voy hasta Marcón, etcétera, etcétera. Dice entonces, esos dominios, digamos, metamórficos, totalmente son diferentes a los dominios metamórficos Carasarco, es decir, a los de la cordillera oriental. ¿De acuerdo? Entonces, repito, debo de considerar entonces esos dominios son totalmente diferentes. El dominio metamórfico o el polimetamórfico o polideformado es más intenso en la cordillera oriental. No habría que irse entonces a trabajar por ahí, por la cordillera San Gabán, por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando yo observo en el campo una superposición de deformación, si hablo de una superposición de deformación, como lo dice este gráfico que está aquí, también debo de hacer la paragénesis metamórfica. Eso lo hago al microscopio. ¿De acuerdo? Y cada periodo orogénico o metamórfico, por ejemplo, ya les he hablado de las zonas euercínicas, o tardioercínica, cada uno de estos periodos metamórficos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos desarrolla también una paragénesis metamórfica. Hay que verla en el microscopio. ¿De acuerdo? Sin embargo, voy a hablar ahora sobre la escala microscópica. Cuando yo hable de la escala microscópica, lo primero que yo voy al campo, ya tomé mi muestra, vengo a mi laboratorio, por supuesto hay que saberlas envolver, empaquetar las muestritas, la corto en la roca, en la máquina que corta rocas, y hago este dibujito. Yo les he mostrado, señores, aquí hay unas flechitas, miren, una flecha, otra flechita aquí hay dos flechitas, aquí hay otra y aquí hay otra. Y aquí hay otra, miren, aquí otra flechita aquí. Entonces, para que ustedes hagan este trabajo de aquí, señores, esta es la descripción de una roca metamórfica a escala macro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que poner en evidencia, señores, son dos cosas. Estas superficies estructurales metamórficas, que los planos de estratificación, la esquistosidad, los clivajes, la foliación, las fracturas, tienen que escribirlas aquí. Luego hablo de otra característica importante que debo de observar en escala macroscópica, que son las lineaciones. Esta es una alineación de estiramiento, alineaciones de intersección, hay un alineamiento mineralógico, hay una estriación, hay ejes de microplegamientos o plegamientos. Todas estas características, señores, tienen que desarrollarlas en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, hablaremos algo muy pequeñito, de lo que dice aquí, ¿no? Para ponerles dos ejemplos chiquitos. De esto no voy a hacer pero a ver, igual se los mencionaré. Cuando uno trabaja a escala del microscopio, yo debo de estudiar
mis secciones delgadas, pero bajo dos dimensiones. Bajo dimensión netamente estructural, que está asociada a la deformación, y la otra dimensión que deben de tomar en cuenta es la dimensión mineralógica. Y para esto, señores, cuando ustedes tengan que hacer a escala de microscopio, lo primero que tienen que hacer, qué lástima que no hemos podido utilizar los microscopios, lo primero que tienen que hacer ustedes es un registro o un inventario, perdonen el término que yo le he puesto aquí como inventario mineralógico. No sé, se me dio ese nombre, es decir, si hablo de hacer un inventario mineralógico, quiere decir que debo de reconocer en el microscopio toda la mineralogía que está contenida en esa roca. Esta mineralogía metamórfica me va a ayudar muchísimo para entender todo lo que voy a hacer aquí. En primer lugar, este inventario mineralógico, porcentual al 100%, ¿de acuerdo? Me va a ayudar a hacer la clasificación de la roca. Yo la voy a clasificar, esta roca metamórfica, primeramente la voy a clasificar, pero primero tengo que hacer este inventario, todos los inventarios mineralógicos. Estoy hablando que tienen que saber reconocer minerales de metamorfismo. No tienen nada que ver a la mineralogía volcánica, no tienen nada que ver a la mineralogía intrusiva, no tiene que ver nada a la mineralogía piroclástica, son mundos diferentes. Una vez que le he clasificado, desde el punto de vista mineralógico, a través de la mineralogía metamórfica, le doy el nombre a la roca. Y luego, en esa misma muestra, tengo que hacer un estudio estructural. Es decir, ese estudio estructural debe contener dos cosas: las relaciones metamórficas y todo el proceso de recristalizaciones asociadas a la deformación. ¿De acuerdo? Para esto, señores, para esto, tienen que utilizar estos gráficos de aquí. Esto está en el libro de Spray o de Tartier, no me acuerdo. Esto es mundialmente conocido. Todos los estudiantes que hacen metamorfismo tienen que saber interpretar todo esto de aquí a escala del microscopio y revertirlo aquí. Entonces, primero dijimos, hacemos un inventario mineralógico. Aquí está el inventario mineralógico. Cuarzo, muscovita, etcétera, etcétera. Eso me va a dar el nombre de la roca. Y luego, entonces, yo tengo que hacer todas las etapas de deformación, todas estas de acá. ¿Basados en qué? En este gráfico también que está aquí. Este gráfico es una representación esquemática ¿de quién? De todos los crecimientos de los porfiroblastos, porque estoy hablando de metamorfismo, antes, inter o sin y posttectónicos. Y aquí están representados. Esos blastos, unos están representados, digamos, antes, otros están durante el proceso, por eso son intertectónicos, o están relacionados, digamos, entre lo que es la deformación y la mineralogía, y luego también son sintectónicos, es decir, la tectónica sigue funcionando, y después son posttectónicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo eso se tiene que hacer aquí, y eso lo escriben aquí. Eso lo tienen que escribir aquí. Y se ayudan también, se ayudan por estas características de aquí. Pre, pos y sin. ¿Ya? Pre, pos y sin. Muy bien. Sigo entonces. Eso es respecto, no se olviden, a las secciones delgadas. Y finalmente, entonces, tienen que saber recurrir. En la primera fase tectónica, ya hemos visto aquí, esto de aquí, todos los eventos metamórficos, todos los procesos de deformación, todas las foliaciones y todas las lineaciones. Muy bien. Foliaciones, lineaciones, deformación y de metamorfismo. ¿De acuerdo? Eso, entonces, aquí vas. Aquí están S, foliaciones y foliaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en la fase tectónica 1 habrá pues la deformación 1, ¿no? En la fase tectónica 2, en la fase tectónica 3 hay varias, ¿no? Y les desarrollan, entonces, con la mineralogía ustedes van a saber a qué etapa de deformación, en esta fase de deformación 1, hay la aparición de tal y tal grano mineral, y cómo se comportan los blastos, y cómo desarrollan una esquistosidad o una foliación. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
Eso hacen con Sergio, ¿no? Toda esa parte de este microscopio. Y yo voy a hacer quiero aprovechar aquí. Entonces, miren, aquí hay unas estructuras, con eso termino, ¿eh? Aquí hay, todas estas superficies son macro, ¿no? Entonces, un plano de estratificación. ¿Dónde lo pondría yo el plano de estratificación? Aquí, por ejemplo, no sé, hay unas cositas que están aquí, muy bien. Entonces, luego observamos todas estas cositas que están aquí, me olvidaba decirles, perdón, esta es una roca, cuarzo feldespática, ¿no? Digamos que es un gneiss, ¿no? Es un gneiss cuarzo, por decir cualquier cosa, ¿no? Ya. Entonces, yo puedo observar aquí, entonces, ese es el problema ahora. Todas estas flechitas ahí tienen que ponerles ustedes nombres, ¿ya? Entonces, no sé, por ahí yo puedo ponerles que en esta flechita que está aquí, por ejemplo, yo puedo poner estructuras ligeramente sombreadas, que están aquí, ¿de acuerdo? Estas que están finitas aquí, digo, si están sombreadas y quizás sean granos de cristales picáceos, aquí, desordenados, ¿de acuerdo? Y todo lo que está puede ser cuarzo feldespatos. Luego hablar aquí de, esta es una fractura, aquí, o una estructura, una pequeña estructura, una fractura. No sé si esta será la S1, la S2 o la S3, ¿de acuerdo? Luego se observa entre esta estructura de acá y esta estructura de acá, se observa un microplegamiento aquí, ahí está. ¿Esto a qué época le corresponde? S1, S2 o S3. Luego hablo de aquí le he puesto un rectángulo aquí, punteadito aquí. ¿Qué cosa es lo que se observa en ese rectángulo punteadito que está aquí? ¿Qué se observa en este eje de este sinclinal aquí? ¿Se observan aquí unos ejes de micropliegues? Sí, señores, aquí se observan unos ejes de unos micropliegues, ¿de acuerdo? El flanco más largo de este micropliegue está en este lado de aquí, y el lado más corto de este micropliegue está en el flanco de aquí. Eso ya me puede indicar el sentido del movimiento, ¿de acuerdo? Luego tengo unas cositas que están aquí así, miren, así, así, acá también se ve así. Esa es la esquistosidad, ¿de acuerdo? Esa esquistosidad está sobreimpuesta dentro del plano axial de este eje del anticlinal, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde es el sentido? O sea, ¿esto es para allá o es para acá? El sentido del movimiento, ¿ah? Eso me tiene que, el sentido del movimiento yo lo saco por este triángulo que está aquí, ¿de acuerdo? Y etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, estas son fracturas transversales, son posteriores, o sea, todas esas características. Planos de estratificación, esquistosidad, ya acá está, los clivajes, puedo ponerlo aquí también, o estos de aquí también, que son sincrónicos con S0, la foliación, cómo se desarrolla, qué tipos de fracturas yo tengo. Estas son fracturas gruesas, por ejemplo, a ver, esta, por ejemplo, esta es una fractura, ¿no? Que está así, medio así, una fractura. Luego se puede observar todas las alineaciones que están aquí, ¿de acuerdo? Digamos, alineamientos de esfuerzos aquí, o acortados, alineaciones de los minerales. Yo le puedo poner el nombre a esta roca, una roca de cuarzo feldespática. ¿Qué otras alineaciones más? Aquí yo tengo un eje del sinclinal, aquí hay un pliegue grande, y hay unos micropliegues aquí. Observar con detenimiento, digamos, aquí el lado más largo de este pliegue, aquí están los más cortos, eso me va a indicar el sentido del movimiento, quizás sea para acá, no sé. Aquí hay otras fracturas transversales a S0, S0 está aquí también está S0, esta también es S0, quizás hay una S1 que está aquí adentro, etc. Todas esas características, señores, de escala macroscópica tienen que escribirlas en el laboratorio. Terminamos de hacer esto, se hace la sección delgada de aquí y se comienza a trabajar con todo esto de aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado, señores, esto de las texturas. Es muy amplio este campo. Así es de que, si tuvieran, señores, alguna preguntita para apoyarnos, pienso que Sergio también